durmió sin ropa. Y despertó reclamado por una joven salvaje de la frontera. El viento del amanecer barría la meseta con un frío que calaba los huesos. La nieve cubría los bordes del río congelado y los pastizales muertos, dejando una capa quebradiza que crujía bajo cada paso. El rancho se alzaba solitario, un puñado de construcciones de madera oscura y techo de paja, recibiendo cada ráfaga como si fueran golpes de martillo sobre su fachada. Dentro, el fuego apenas luchaba contra el frío, llenando la cabaña de sombras y olor a humo rancio. Él despertó desnudo sobre el lecho improvisado de pieles. La noche había sido larga, el sueño pesado, y la memoria vaga. No recordaba cómo había llegado hasta allí, solo el dolor de músculos entumidos y un ardor punzante en la espalda. La cabaña estaba silenciosa, cada madera crujía como si respirara, y el viento parecía hablar con voz de cuchilla. Un ruido lo hizo incorporarse con rapidez, un susurro, un movimiento casi imperceptible detrás de la puerta. La madera del marco se tensó, y él instintivamente se inclinó hacia la pared, buscando sombra. La figura apareció, una joven de cabello oscuro y ojos que brillaban con un fuego salvaje, tan alerta como un animal que descubre intrusos en su territorio. Sus ropas eran harapos de piel curtida, manchados por la tierra y la sangre seca de algún reciente encuentro con la naturaleza. No había miedo en sus ojos, solo evaluación, un juicio silencioso que pesaba sobre él con la intensidad de la soledad de aquel lugar. Él no dijo nada. Sus manos, aún temblorosas por el frío, se extendieron lentamente hacia el tronco de la puerta, cerrando un poco más la distancia entre ellos sin amenazarla. La joven giró la cabeza, olisqueando el aire, como si detectara cualquier señal de mentira o debilidad. No hablaba, y él tampoco. En la frontera, el silencio valía más que cualquier palabra, era un arma, un escudo, un acuerdo tácito. Ella avanzó un paso. Él retrocedió un gesto, dejando espacio. Sus ojos se cruzaron, un choque de mundos, la frontera que él conocía y la que ella habitaba, salvaje, dura, imposible de domar. Había algo en su porte, en la manera en que sostenía la mirada, que le recordó que no estaba allí por accidente. La cabaña no era suya, y de algún modo, ella ya lo reclamaba. El olor a pólvora y sangre seca le indicó que la joven no era inofensiva. Había marcas recientes en sus brazos y piernas, cicatrices que contaban historias de animales salvajes, de hombres despiadados, de noches en las que sobrevivir había sido todo. Él evaluó rápidamente, ninguna debilidad obvia, ninguna distracción. Solo esa mirada que no se apartaba, desafiándolo a tomar una decisión, a asumir la responsabilidad de lo que había ocurrido sin que nadie dijera nada. La nieve crujió fuera. Él entendió que el peligro no estaba dentro, sino en la frontera que los rodeaba, en las rutas que habían dejado abiertos hombres y bestias por igual. Cualquier ruido podía significar ataque, cualquier movimiento en falso podía ser mortal. Y aún así, su instinto lo empujó hacia ella, no para dominarla, sino para asegurar que el frío y la muerte no los atraparan esa mañana. Con movimientos lentos, tomó una manta vieja del suelo y la extendió frente a él, como una oferta silenciosa. La joven la observó, evaluando, midiendo cada fibra de intención. Finalmente, aceptó, acercándose sin bajar la guardia. El roce de sus dedos mientras tomaba la manta fue breve, calculado, y en ese instante entendieron que había reglas que valían más que las palabras, no confiar, pero no ser enemigos. Él comenzó a vestirse con la ropa que había quedado cerca del lecho, improvisada, sucia, cargando olor a humo y soledad. Ella no apartó la mirada, apenas un gesto que indicaba que no se marcharía, que lo observaría mientras él encontraba equilibrio entre su vulnerabilidad y su fuerza. La cabaña estaba pequeña, el aire pesado, y cada uno parecía medir la distancia de su espacio sin ceder demasiado. El viento golpeó la puerta, un recordatorio de que fuera, el mundo continuaba sin compasión. Él sabía que si salían sin coordinación, cualquiera de los dos podía ser víctima de lobos, hombres, o de la crueldad de la frontera misma. Pero por el momento, la joven no parecía buscar pelea.
Su postura era firme, pero su respiración, un hilo constante y silencioso, demostraba que podía perderlo todo con un solo error de cálculo. El reloj del rancho no existía. No había día ni noche definidos, solo el frío, la nieve y la necesidad de mantenerse con vida. Él respiró hondo, sintiendo la tensión que colgaba en la cabaña como un alambre invisible entre ellos. Cada acción era medida, cada gesto contenía la promesa de peligro o de alianza. Ella finalmente habló, su voz áspera, cargada de advertencia y curiosidad: «No deberías estar aquí». Él negó con la cabeza, sin mentir, sin justificar. No era cuestión de palabras. El entendimiento era silencioso, cualquiera que no supiera sobrevivir en la frontera estaba condenado. Él se agachó para encender un poco más de fuego, el chasquido de la madera quebrándose entre llamas le dio la única compañía posible, y ella se sentó frente a él, vigilante, preparada para cualquier movimiento que no reconociera. Durante horas, no dijeron nada. Cada uno ocupaba su espacio, evaluando, midiendo fuerzas y debilidades. La cabaña parecía encogerse y expandirse con cada respiración, con cada chispa de fuego que iluminaba los rostros marcados por la vida dura de la frontera. Él entendió que cualquier error de juicio podía costarle la vida, y que, sin importar la atracción o curiosidad que sintiera hacia la joven, la prioridad era la supervivencia, no el deseo. Al caer la tarde, la nieve cesó, dejando un silencio absoluto que comprimía la cabaña en su propia soledad. Él miró por la ventana empañada, los pastizales vacíos, y comprendió que, fuera de esos muros, la frontera no perdonaba. La joven no se movió, no buscó acercamiento. Pero su presencia era un recordatorio constante de que el aislamiento podía ser compartido, y que la soledad, por primera vez en mucho tiempo, no estaba completamente sola. Y entonces, un ruido sordo desde el bosque helado los hizo tensarse. No era viento ni animal, era demasiado deliberado. Ambos se pusieron de pie al mismo tiempo, instintos alineados, y se acercaron a la puerta. Sus miradas se cruzaron, sin palabras, pero con un entendimiento que apenas comenzaba: lo que estaba fuera no podía ser ignorado, y lo que estaba dentro no podía ser subestimado. El amanecer prometía más que frío y nieve. Prometía prueba. Y en esa prueba, ambos descubrirían que la frontera no solo les enseñaría a sobrevivir, sino a decidir en silencio a quién podían confiar. La joven dio un paso atrás, permitiendo que él abriese la puerta primero. El aire helado golpeó sus rostros y, con cada inhalación, la realidad se hizo más clara: afuera, el peligro acechaba; adentro, la tensión apenas comenzaba. Y así, la frontera reclamó su primer acto de juicio, silencioso, mortal, inevitable. El sol aún estaba bajo en el cielo, la nieve reflejaba una luz fría y cortante. Él caminaba con cuidado por el exterior del rancho, revisando los cercos y los techos de paja. La joven lo seguía a distancia prudente, con movimientos fluidos, casi felinos, sin decir palabra. La frontera era un territorio de silencios. Hablar demasiado podía delatar la posición o revelar intenciones. Cada gesto, cada respiración contenía significado. Él cargaba madera para mantener el fuego constante. La joven, con manos endurecidas por años de supervivencia, recogía ramas secas y aseguraba que el agua del río cercano no estuviera congelada. Trabajaban lado a lado, en paralelo, sin tocarse, sin buscar aprobación, pero cada acción era un pacto silencioso. Cuidar la vida propia también significaba cuidar la del otro. La rutina, austera y repetitiva, comenzaba a delinear un entendimiento tenue, casi frágil, pero indispensable. Durante las primeras horas, ninguno se atrevió a hablar de su pasado. La frontera enseñaba que las historias podían ser peligrosas, podían atraer a hombres crueles o despertar resentimientos. Solo el trabajo, el fuego, y la vigilancia constante creaban un lenguaje común. Él observaba cómo la joven cargaba leña con una destreza que venía de años en la naturaleza, cómo sus ojos recorrían los árboles y los claros con atención, calculando cualquier posible amenaza. Cada movimiento suyo era una lección en prudencia y supervivencia.
Por la tarde, mientras limpiaban el corral y revisaban el ganado que quedaba, el silencio entre ellos se volvió menos tenso, más natural. No había palabras superfluas, las pocas que se intercambiaban eran directas, necesarias. El río no está completamente helado. Podemos sacar agua sin que se rompa la piel en las manos, dijo ella, con voz firme pero medida, dejando entrever confianza en su propia observación. Él asintió, sin alabarla, solo reconociendo la utilidad de la información. No era un gesto de afecto, pero era un gesto de respeto. En la frontera, el respeto era la moneda más valiosa. Cuando cayeron las sombras, el frío aumentó. La nieve, ligera al principio, se convirtió en copos densos que golpeaban las ventanas de la cabaña. Él encendió el fuego, y ella se sentó cerca, sus piernas dobladas, observando cómo la llama luchaba contra la oscuridad. Había una tensión contenida en ese simple acto, ambos necesitaban calor, ambos necesitaban seguridad, pero ninguno cedía demasiado en la intimidad. ¿Estás herida?, preguntó él, finalmente, con voz baja, midiendo cada palabra. Ella levantó la mirada, evaluando si era curiosidad o preocupación. Finalmente, dijo, nada que no pueda manejar. Solo algunas marcas de la última tormenta. Su tono no buscaba compasión, solo era un hecho. Él asintió, sin insistir. No ofreció curación inmediata, no preguntó por detalles que no necesitaba saber. En la frontera, el respeto por la autonomía del otro era parte de la supervivencia. Él preparó un poco de carne seca y pan duro, colocando un pedazo cerca de ella sin tocarla. Ella lo tomó sin mirar, comiendo mientras mantenía los ojos fijos en la llama. No hubo palabras, solo el intercambio silencioso de necesidades satisfechas. Con el paso de los días, las tareas se volvieron rítmicas, un baile de colaboración silenciosa, reparar cercas, limpiar armas, vigilar el ganado, acumular leña. Cada uno respetaba los límites del otro, midiendo distancias y tiempos. La joven, pese a su apariencia salvaje, no buscaba confrontarlo, su cercanía era medida, pero constante. Él, pese a su necesidad de mantener control, aprendió a ceder espacios, a permitir que ella interviniera, enseñara y corrigiera sin cuestionar su autoridad. La confianza no se decía, se demostraba. Una tarde, un hombre apareció al borde del bosque, apenas visible entre los troncos desnudos. La joven lo vio primero, sus músculos tensándose como un arco listo para disparar. Él ya había recogido su rifle. No hicieron ruido. Solo miradas, señales mínimas. Cuando el hombre desapareció tan rápido como apareció, ninguno respiró hasta que estuvo seguro de que la amenaza se había ido. Esa pequeña danza de alerta y protección reforzó un vínculo tácito, podían depender uno del otro sin palabras, y la frontera misma los empujaba a ese entendimiento. Por la noche, mientras el viento azotaba la cabaña, él reparaba un panel de la puerta que había cedido con la nieve. Ella permanecía cerca, observando, con la mirada fija en cada movimiento. Cuando terminó, sin pedir permiso, colocó un brazo sobre el borde de la puerta para estabilizarse mientras inspeccionaba el trabajo. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero cargado de un mensaje: cooperación, confianza inicial, aceptación de presencia. Él no dijo nada, solo ajustó la madera para que quedara firme, permitiendo que ella permaneciera allí. Con cada día que pasaba, las fronteras entre ellos empezaban a ceder. No en afecto declarado, no en palabras de cariño, sino en una presencia compartida que era más profunda que cualquier conversación. Se cubrían uno al otro con mantas en la noche, vigilaban los movimientos del ganado y del bosque, y compartían los silencios que la frontera imponía. Un día, mientras rompían hielo del río para sacar agua, ella resbaló y cayó parcialmente dentro del agua helada. Él reaccionó rápido, sujetándola por la cintura con firmeza sin tocarla de más, tirándola fuera del río. El impacto de la proximidad no fue comentado, pero ambos sintieron la electricidad silenciosa de la dependencia mutua. Ella se apartó, sacudiéndose el agua,
evaluándolo con una mirada que mezclaba respeto y reconocimiento. Él no había dudado, no había vacilado, y eso valía más que cualquier palabra de consuelo. El amanecer del quinto día trajo calma. El sol se filtraba a través de las nubes bajas, reflejando destellos en la nieve, y ellos se sentaron cerca del fuego, cada uno con su taza de café caliente. Sus manos se rozaron brevemente al pasar la olla, un contacto fugaz que ninguno buscó prolongar, pero que nadie retiró apresuradamente. Era un recordatorio de que la confianza empezaba a tomar forma en la rutina diaria, silenciosa, firme, inquebrantable. La joven habló finalmente, no con curiosidad, sino con reconocimiento: no te arriesgas por nadie que no lo merezca. Eso se nota. Él asintió, aceptando el comentario como un hecho más que como un elogio. En la frontera, las emociones se medían en actos, no en palabras. Y la joven estaba aprendiendo, al igual que él, que sobrevivir juntos requería algo más que fuerza, requería respeto, paciencia y la disposición a aceptar la presencia del otro sin pretender dominarla. Cuando la noche cayó y los lobos comenzaron su aullido lejano, la cabaña se volvió un refugio que compartían sin tocarse, sin palabras, pero con una conciencia mutua de que ninguno estaba solo. La tensión del primer encuentro se transformaba lentamente en un entendimiento silencioso: podían coexistir, trabajar juntos, protegerse y observarse sin quebrar la dignidad de cada uno. Pero fuera de los muros de madera, la frontera continuaba esperando, lista para recordarles que nada, ni siquiera la confianza naciente, era permanente. El peligro estaba siempre cerca, y la joven salvaje de la frontera comenzaba a entender que, aunque el hombre frente a ella era desconocido y extraño, su presencia ofrecía algo que el territorio no daba: seguridad medida, responsabilidad silenciosa, y un vínculo que, aunque todavía frágil, era más fuerte que cualquier amenaza externa. Cuando la noche cubrió la cabaña y la nieve volvió a caer con fuerza, ambos se recostaron cerca del fuego. No hubo conversación, no hubo contacto más allá del calor compartido por necesidad. Pero en ese silencio, había un acuerdo tácito: sobrevivir juntos, confiar en pequeñas acciones, y permitir que la frontera enseñara lentamente la lección más difícil de todas: confiar en alguien más, sin palabras, solo con hechos. Y así, la frontera continuaba moldeando a dos sobrevivientes, uno salvaje y uno endurecido por su pasado, enseñándoles que la confianza no se otorga, se gana en cada gesto silencioso, en cada día compartido, y que la coexistencia era el primer paso hacia algo que ninguno se atrevía aún a nombrar. El viento llegó con fuerza aquella mañana, cortante, como si quisiera desgarrar todo lo que resistiera sobre la meseta. La nieve había formado una capa compacta sobre los pastizales, los cercos y el techo del rancho, y el río apenas dejaba ver su corriente bajo el hielo quebradizo. La frontera no perdonaba, y ambos lo sabían. Él estaba afuera, revisando los postes de los cercos, cuando el ruido se acercó. No era un animal. Era humano, y cargaba la intención de daño. La joven apareció de repente detrás de un arbusto, observando con los ojos entrecerrados. Sus dedos descansaban sobre la empuñadura de un cuchillo que parecía parte de su mano. Sin hablar, entendieron que lo que estaba por ocurrir pondría a prueba todo lo construido en días de silenciosa coexistencia. El hombre que apareció no llevaba armas a la vista, pero había algo en su andar, en su manera de medir el terreno, que gritaba peligro. Él levantó la mano, señalando que ella no se moviera, y se preparó para enfrentar la amenaza. La joven, en cambio, decidió seguirlo, lenta, sigilosa, manteniendo su distancia, lista para intervenir si el peligro se volvía inminente. Su vínculo, aunque silencioso, ya era lo suficientemente fuerte para confiar en que podían actuar coordinados sin palabras. El hombre se acercó demasiado. Fue entonces cuando ella lanzó un grito corto, agudo, señal de alerta. Él reaccionó de inmediato, tomando el rifle y apuntando, sin disparar todavía, midiendo la distancia, evaluando. La tensión era palpable, un movimiento en falso y cualquiera de los dos podría caer. Pero ella no dudó, corrió hacia el intruso,
empujándolo con fuerza y clavando el cuchillo en la manga de su chaqueta para desequilibrarlo. Él aprovechó para posicionarse, listo para intervenir. La coordinación, fruto de días de observación y respeto mutuo, funcionó. Cuando el intruso huyó, arrastrando su orgullo y la amenaza temporal, la joven retrocedió, respirando con fuerza, y lo miró. No había sonrisas, no había palabras de elogio, solo un reconocimiento silencioso. Ambos habían sobrevivido gracias a la presencia del otro. Él se acercó lentamente, asegurándose de no invadir su espacio, y le ofreció una manta seca. Ella aceptó sin tocarlo demasiado, con un gesto que indicaba gratitud y respeto. Pero aquel encuentro no solo dejó claro que podían protegerse mutuamente, también mostró que la frontera seguía siendo implacable. Y mientras la nieve caía otra vez sobre el rancho, un nuevo conflicto surgía. La joven se enfrentaba a la elección de quedarse bajo la protección de aquel hombre desconocido o volver a la vida salvaje, peligrosa, pero autónoma, que siempre había conocido. Durante los días siguientes, la tensión creció. Ella observaba los límites del rancho, las rutas posibles de escape, evaluando si debía arriesgarse a regresar a la frontera por completo. Él, consciente del dilema, no presionaba. Su cuidado se manifestaba en acciones, reforzando la cabaña, asegurando que el fuego no se extinguiera, cazando y reparando cercos, pero nunca intentando obligarla a quedarse. La frontera había enseñado que la libertad era tan valiosa como la supervivencia, y él respetaba eso. Una noche, mientras la nieve caía pesada y el viento aullaba entre los árboles, ella se sentó cerca del fuego y habló, rompiendo por primera vez la rutina de silencios. Podría irme. Podría volver a la frontera. Aún puedo. Él la miró sin juzgar, sus ojos fijos en la llama que reflejaba sombras en su rostro. No dijo nada. El silencio era su respuesta, la decisión era suya. Él había hecho su parte, ahora dependía de ella elegir. Durante horas, hablaron en gestos, en miradas, en la proximidad medida de la rutina compartida. Cada vez que ella se acercaba al fuego, él se retiraba ligeramente, dejando espacio, respetando la distancia. Cada vez que ella cortaba leña o rompía hielo, él permanecía cerca, vigilando, pero sin intervenir a menos que el peligro fuera inminente. La frontera les enseñaba que las decisiones propias eran la única garantía de supervivencia, y que cualquier imposición podía destruir la frágil confianza que habían construido. El conflicto se intensificó cuando otro grupo apareció al borde del bosque. Hombres armados, rostros duros y cuerpos entrenados en el abandono y la violencia. La joven los vio primero y se tensó, él lo notó y tomó el rifle sin que ella lo solicitara. Esta vez no hubo coordinación silenciosa, la amenaza era mayor, y la decisión de enfrentarlos o huir debía ser inmediata. Ella evaluó la situación y tomó la iniciativa. Con voz firme, aunque contenida, indicó el plan: flanquearlos por el costado del bosque, acercándose solo lo suficiente para asustarlos, sin comprometerse a un enfrentamiento mortal. Él asintió, confiando en su juicio. Cada paso, cada gesto, estaba calculado, la supervivencia dependía de la precisión y del entendimiento mutuo. El plan funcionó. Los hombres retrocedieron, confundidos, y desaparecieron entre los árboles, dejando la nieve y el silencio en su lugar. Después de la tensión, cuando regresaron al rancho, la joven se sentó cerca del fuego y lo miró directamente. Decidí quedarme, dijo finalmente. Él no respondió con palabras, solo permitió que ella se acomodara más cerca del fuego, sin invadirla. Fue un acto de aceptación, de reconocimiento, no de posesión. La frontera les enseñaba que la verdadera fuerza no estaba en controlar, sino en respetar las decisiones del otro. Esa noche, mientras la nieve seguía cayendo sobre la cabaña, algo cambió. No era amor declarado, no era ternura inmediata, era intimidad ganada, silenciosa, medida. Ella apoyó la cabeza brevemente contra su hombro mientras observaban el fuego. Él no hizo movimiento alguno, permaneció firme, su presencia era suficiente.
En ese gesto contenían semanas de tensión, de confianza construida en el trabajo compartido y la supervivencia mutua. Al amanecer, mientras el viento volvía a azotar los techos de paja y los cercos, ambos comprendieron que la elección de quedarse no era solo un acto emocional, era un compromiso silencioso con la vida que podían construir juntos en la frontera. La joven había elegido confiar, y él había elegido respetar esa confianza sin exigir nada más. Pero el peligro seguía allí, siempre presente, recordándoles que nada era permanente y que la frontera podía cambiar su destino en cualquier momento. Y aún así, mientras la nieve se asentaba en los árboles y el sol luchaba por abrirse paso, la joven y el hombre compartieron el primer indicio real de cercanía verdadera, una elección hecha, silenciosa, ganada y respetada, que los uniría frente a todo lo que aún estaba por venir. El amanecer encontró la cabaña envuelta en luz fría y sombras largas. La frontera les había enseñado la lección más difícil, confiar sin garantías, compartir sin posesión y aceptar que incluso en la intimidad medida, la vida podía ser dura y el peligro constante. Pero también les mostró que podían elegir permanecer juntos, aun cuando cada decisión estaba cargada de riesgo. Y así, mientras el mundo exterior seguía implacable, dentro del rancho se había formado un vínculo nuevo, silencioso, profundo, la primera intimidad verdadera, nacida del respeto y de la supervivencia compartida, la primera chispa de conexión que no podía romperse con palabras, solo con actos de cuidado mutuo. El invierno había dejado su huella en todo. La nieve endurecida crujía bajo los pasos, los pastizales y los árboles soportaban un manto blanco que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y el viento se infiltraba por cualquier rendija, recordando que la frontera no ofrecía indulgencias. La cabaña parecía más pequeña, más segura, más habitada, cada herramienta, cada piedra en su lugar, hablaba de semanas de trabajo compartido y de una rutina construida a fuerza de supervivencia. Él salió temprano para revisar los cercos y el ganado. La joven lo siguió, sin necesidad de que se lo pidiera. Su presencia ya no era un desafío, era una compañía silenciosa, medida, confiable. No caminaban lado a lado, sino en un ritmo paralelo, ella adelante, él detrás, cada uno cubriendo un flanco, cada uno consciente del otro sin palabras. La frontera había enseñado que la verdadera seguridad era la coordinación, la atención y la confianza silenciosa. Al llegar al río, ella rompió el hielo con fuerza, su cuchillo cortando la capa congelada mientras él recogía agua más arriba, asegurando que la corriente no se detuviera por completo. Había algo casi ritual en sus movimientos, precisión, coordinación, respeto mutuo. Ninguno necesitaba decir nada. Cada acción confirmaba que podían depender del otro. El peligro externo no desapareció, pero aprendieron a afrontarlo juntos. Otro grupo de hombres pasó por la linde del bosque semanas después, pero ya no hubo sorpresa ni miedo paralizante. Ellos sabían cómo moverse, cómo usar la cabaña y la frontera como aliada. La joven fue quien indicó la estrategia, y él ejecutó. Esta vez, el respeto no era solo tácito, era práctica diaria, comprobada en la atención y la acción. Al regresar al rancho, el silencio se llenó de pequeños gestos, él encendió el fuego mientras ella preparaba la comida, sin que ninguno dijera palabra más de lo necesario. El calor del hogar, escaso pero suficiente, parecía envolverlos en un acuerdo tácito, no necesitaban declaraciones de afecto, la supervivencia compartida ya era su vínculo. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender, reflejando tonos dorados sobre la nieve, la joven tomó la iniciativa por primera vez de manera clara. Se sentó junto a él, apoyando la espalda contra la pared de madera de la cabaña, y sostuvo su mano. No era un contacto prolongado ni cargado de emoción exuberante, era un gesto de presencia, de elección, de aceptación mutua. Él no respondió con palabras ni movimientos innecesarios. Solo dejó que su mano descansara allí, comprendiendo que la frontera había enseñado algo más importante que la supervivencia, la confianza, la conexión y la cercanía ganada a fuerza de tiempo y respeto. La noche cayó pesada.
Los lobos aullaban a la distancia, el viento se colaba por los intersticios de la cabaña y el frío golpeaba los cuerpos envueltos en mantas. Pero dentro, había un calor distinto, uno que no provenía del fuego, sino de la certeza silenciosa, ninguno de los dos estaba solo. Cada acto cotidiano, alimentar al ganado, asegurar la cabaña, romper hielo en el río, se había convertido en prueba de compromiso y cuidado mutuo. El invierno continuó. Las tormentas eran brutales, los caminos imposibles, pero la joven y el hombre encontraron un ritmo que la frontera exigía. Cada mañana, cada tarea, cada vigilancia nocturna, fortalecía un vínculo que no dependía de palabras ni de promesas vacías, sino de acciones concretas. La frontera había sido cruel y exigente, pero también había permitido que dos sobrevivientes construyeran un refugio, pequeño y frágil, pero propio. Un día, mientras revisaban las cercas tras una tormenta reciente, la joven miró hacia el horizonte, la nieve extendiéndose hasta perderse en la distancia. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y cansancio. Nunca pensé que podría quedarme en un lugar así, dijo, voz baja, sin buscar lástima ni reconocimiento. Él se limitó a asentir, cargando una tabla rota para reforzar un poste. La frontera les había enseñado que la aprobación no se necesitaba, la vida compartida ya era suficiente. Cuando la noche volvió, ambos se sentaron cerca del fuego. Esta vez, no hubo tensión, ni distancia, ni pruebas. Solo la presencia silenciosa del otro, la certeza de que podían enfrentarse al frío, a los lobos, a los hombres y a la soledad juntos. Ella apoyó la cabeza en su hombro, y él no movió un músculo, consciente de que el acto era mutuo, voluntario, y plenamente respetado. La frontera había transformado su relación, ya no era una cuestión de supervivencia inmediata, sino de permanencia elegida. El amanecer siguiente trajo claridad. La nieve se asentaba, el sol iluminaba los contornos del rancho y del río helado, y ellos sabían que ningún peligro podía borrar lo que habían construido. La frontera seguía implacable, pero dentro de sus muros de madera, cada acción, cada silencio y cada cuidado compartido confirmaban una realidad innegable, habían elegido permanecer, y lo habían hecho sin necesidad de palabras grandilocuentes. La joven y el hombre se pararon frente a la cabaña, observando la meseta. La frontera estaba allí, siempre esperando, siempre recordando que la vida era frágil, pero ahora también había un refugio. No era perfecto, no era cómodo, y no prometía indulgencia. Pero era suyo. Y lo habían ganado juntos, con paciencia, respeto y actos concretos. Y por primera vez, en toda su existencia aislada y marcada por la soledad, ambos supieron con certeza que no estaban solos. La frontera seguía siendo dura, cruel y exigente, pero ellos tenían algo que la frontera nunca podría arrebatar, un compañero, una elección compartida, una presencia firme y constante. El fuego crepitó, el viento huyó afuera, y dentro de la cabaña, entre mantas y herramientas, entre pasos silenciosos y miradas medidas, ambos respiraron juntos. La lección más difícil estaba aprendida, la supervivencia no solo era protegerse del mundo, sino también proteger y elegir a quien estaba al lado, con respeto, paciencia y confianza. Y así, mientras la frontera continuaba su ritmo implacable, la joven salvaje y el hombre endurecido por la vida permanecieron juntos, conscientes de que, finalmente, no había soledad que resistiera la elección compartida. La frontera reclamaba su lección, y ellos la habían aprendido, nadie estaba solo nunca más.